Hola, esta es la segunda clase del eje de álgebra y funciones y vamos a trabajar productos notables y factorización. ¿Qué son los productos notables? Los productos notables son expresiones de un producto, tal como lo dice, que nos permite hacer cálculos más fáciles y rápidos cuando se cumplen ciertas condiciones iniciales. Los más usados y los que vamos a ver en este video son la suma por su diferencia, el cuadrado de binomio, el producto de binomios con un término común, el cuadrado de un trinomio y las potencias de un binomio. Comencemos. Suma por su diferencia. La suma por su diferencia tiene que cumplir con la condición inicial que sea el producto de un binomio con una suma de dos números multiplicado por la diferencia de los mismos números. Es decir, en este caso, a más b por a menos b. El mismo binomio, pero uno es suma y el otro es resta. Si hacemos esto, siempre va a resultar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Lo podemos resolver para poder verificarlo. Si multiplicamos término a término, a por a sería a al cuadrado, a por menos b sería menos ab, b por a sería ab positivo y b por menos b al cuadrado. Y al reducir términos semejantes, nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, no es necesario que hagamos todo este proceso porque al final siempre va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Veamos algunos ejemplos. Fijémonos en estos casos. Primero que nada, en que cumplan las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son que sea un producto de un binomio, que sea la suma de dos números, y una diferencia que sea la diferencia de los mismos números. 3x más 1 y 3x menos 1. Q menos P, Q más P. Suma y diferencia. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto el orden de los factores no altera el producto. 7x cuadrado menos 9y por 7x cuadrado más 9y, suma y diferencia. Suma y diferencia aquí también. Entonces, una vez que ya identificamos que cumplen con las condiciones iniciales, podemos utilizar esta forma para encontrar el resultado final. El primer término en este caso sería 3x y el segundo 1. Esto corresponde a lo que es a y esto corresponde a lo que es b. Entonces el resultado es a al cuadrado, o sea 3 al cuadrado, que sería 9, y x al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos, siempre menos, 1 al cuadrado, que es 1. Y listo. Sin tener que hacer todo el procedimiento, podemos llegar al resultado final. Si lo quisiéramos revisar, 3x por 3x son 9x cuadrado, 3x por 1 son 3x, 1 por 3x, perdón, menos 3x, 1 por 3x son 3x positiva, y 1 por menos 1, menos 1. Menos 3x más 3x es 0, por eso desaparecen del resultado final. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tengo q menos p por p más q, pero la idea es la misma, una suma y una diferencia. Sería el cuadrado del primero, que sería q al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería p al cuadrado. Listo. En el siguiente, tenemos una expresión con exponente. Recordemos que para elevar al cuadrado, utilizamos la propiedad de potencia sobre una potencia. Es decir, si yo tengo a elevado a n elevado a m, conservo la base y multiplico los exponentes. N por m, mn. Entonces, en este caso, al elevar al cuadrado 7x cuadrado, el 7 al cuadrado es 49, y x al cuadrado sería x elevado a 2 por 2, que es 4. Así que sería x a la cuarta. Menos, siempre menos, el cuadrado de 9y. 9 al cuadrado es 81, e y al cuadrado, simplemente y al cuadrado. Último ejemplo, para que no se asusten con las fracciones, da lo mismo. En este caso tengo que elevar x al cubo medios al cuadrado. X al cubo elevado al cuadrado nos daría x a la sexta. Por lo tanto sería x a la sexta dividido en 2 al cuadrado, que es 4, menos, siempre menos, 7am cuadrado al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, y aquí vamos por letra. A al cuadrado sería a al cuadrado, y m al cuadrado sería m a la cuarta. Y listo. Ejemplo de ejercicio. Si m más n es igual a elevado a x, y
y m menos n es igual a elevado a i, entonces m al cuadrado menos n al cuadrado es igual. Entonces tenemos m más n es igual a elevado a x. M menos n es igual a elevado a i. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular m cuadrado menos n cuadrado? Recordemos la suma por su diferencia. M más n, en este caso, por m menos n, tendría que darme el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que implica el resultado de esta operación. Por lo tanto, voy a multiplicar hacia abajo. Nos quedaría m más n por m menos n igual a elevado a x por a elevado a i. M más n por m menos n es m al cuadrado menos n al cuadrado, justamente lo que nos están pidiendo. Y esto sería una multiplicación de potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. X más y. Por lo tanto, el resultado aquí es la alternativa D. Cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio también es uno de los productos notables más utilizados. Y lo que dice es que tengo que elevar al cuadrado un binomio que puede tener suma o resta. Es decir, puede ser la suma de dos números o la resta de dos números. Y elevado al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar un binomio por sí mismo. ¿Sí? O a menos b por a menos b, como lo quieran ver. Ahora, cuando elevamos al cuadrado, siempre va a resultar un trinomio. ¿Por qué? Si bien al multiplicar término a término, si lo hiciéramos aquí, a por a sería a al cuadrado, a por b sería ab, b por a también sería ab, y b por b sería b al cuadrado, tendríamos que reducir términos semejantes, por lo que nos quedaría a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y si vemos, la única diferencia que habría si el signo fuera negativo dentro del paréntesis es el primer signo del trinomio, que coincide con el signo que tengamos acá. Si aquí es suma, el primero es suma. Si aquí es resta, el primero es resta. ¿Ok? El segundo es siempre positivo. Veamos de qué se trata entonces con algunos ejemplos para que veamos cómo se ocupa esta fórmula. Primero, la condición inicial es que sea un binomio al cuadrado o un binomio multiplicado por sí mismo. Luego vamos a identificar el primer y el segundo término. El primer término es A y el segundo término es B. Por lo tanto, el resultado es el primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo del paréntesis, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el primero al cuadrado sería 3x al cuadrado, o sea, 9x al cuadrado. Como el signo aquí es más, este es más. Y luego multiplico 2 veces el primero por el segundo. Es decir, 2 por 3x, que serían 6x, por 1 serían 6x. Y luego más 1 al cuadrado, que sería 1. Y listo, sin hacer todo el procedimiento ni reducir términos semejantes, encuentro de inmediato el resultado del cuadrado de binomio. Ahora, obviamente que si no se acuerdan de la fórmula, pueden multiplicar el binomio por sí mismo y resolver el problema. Solo es un poco más tardado. La idea con esto es reducir el tiempo de trabajo, que en las pruebas, y precisamente en la prueba de transición, son tiempo valioso, que les puede servir para otro ejercicio. Entonces, aprenderse de este tipo de cosas permite que hacer los cálculos un poquito más rápido. Vamos con el siguiente. En este caso, el primer término es q y el segundo es p. Por lo tanto, sería el primer término al cuadrado, q al cuadrado. Luego repito el mismo signo, que sería menos en este caso, 2 veces el primero por el segundo, 2 por q por p, que sería 2pq. Recordemos que ordenamos de forma alfabética. Y el segundo signo siempre es más el segundo al cuadrado, que sería p al cuadrado. Listo. Este 2 que agregué acá es solo para visualizarlo. Lo mismo acá. Primer término al cuadrado sería 49x a la cuarta, por lo mismo que veíamos en la suma por su diferencia. Repito el signo, que es menos
2 veces el primero por el segundo. Multipliquemos los números. 2 por 7 es 14 y 14 por 9 sería 9 por 4, 36, reservo 3, 9 por 1, 9, 10, 11, 12. Sería 126. Y luego las letras, x al cuadrado y. Fíjense que aquí no elevamos las letras a nada. Se mantienen tal cual estaban aquí. Segundo signo siempre es positivo. Y el cuadrado de 9i sería 9i al cuadrado. Siguiente ejemplo, y último ejemplo en este caso. El cuadrado del primero en este caso sería x a la sexta dividido en 4. Si se fijan, es el mismo cuadrado que hicimos con la suma por su diferencia. Repito el signo, que en este caso es positivo, y multiplico 2 por 1 medio por 7. 2 por 1 medio por 7. Fíjense que aquí se simplifica el 2 con el 2 y nos quedaría solamente 7. Y las letras serían la a primero en orden alfabético, m al cuadrado, x al cubo, más, porque el segundo signo siempre es positivo, el cuadrado del segundo término, que sería 49 al cuadrado, m a la cuarta. Ejemplo de ejercicio. Tenemos que resolver esto y ver cómo queda. Entonces aquí tenemos una combinación de un cuadrado de binomio y una multiplicación de un número por un binomio. Resolvemos el cuadrado de binomio de b más 1 al cuadrado y la multiplicación al mismo tiempo. ¿Qué nos quedaría? Cuadrado del primero, recordemos que si tengo a más b al cuadrado, es el cuadrado del primero más, porque se mantiene el signo de acá, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Así que en este caso sería b al cuadrado más 2 veces b por 1. 2 por 1 es 2 y conservo el b. Luego sería más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Menos, aquí voy a ir multiplicando por menos 5, así que para que evitemos este signo. Menos 5 por b sería menos 5b. Y menos 5 por 2 sería menos 10. Y aquí habría que reducir términos semejantes. b al cuadrado no tiene semejante. 1 al cuadrado es simplemente 1. Pero tengo 2b menos 5b, que serían menos 3b. Y 1 menos 10 sería menos 9. Así que esta sería nuestra respuesta, que está en la alternativa D. Producto de dos binomios con un término en común. Esto se usa principalmente cuando los términos no comunes son un número, pero también se puede usar en general. Se trata de dos binomios, que en este caso la condición inicial es que tengan un término que se repite en ambos. Los otros dos pueden ser diferentes, no importa. Entonces, si yo resuelvo esto, miren, sería x por x, x al cuadrado, x por b, bx, a por x, ax, y a por b, ab. Y en esta reducción de términos semejantes tengo un término en común, que es el x. Por lo tanto, esto es lo mismo que a más b por x más ab. Por eso nos queda este resultado. Lo mismo, la idea es acortar el tiempo y hacerlo mucho más rápido. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando son números, sumar y multiplicar es muy fácil. Veamos algunos ejemplos. A esto me refiero cuando hablo de que son números los no comunes. Tengo 1 y 4. Entonces, ¿qué es lo que dice esta fórmula? El término común al cuadrado más la suma de los no comunes por el término en común más el producto de los no comunes. El término común aquí es x, por lo tanto va a quedar x al cuadrado. Más, este más lo vamos a decidir dependiendo del signo de la suma. La suma de los no comunes, 1 más 4, que sería 5. Positivo, por lo tanto quedaría 5 y le agregamos el término en común. Y por último, 1 por 4, que sería 4. Listo. Terminado. En el siguiente, el término común es q, así que sería q al cuadrado. Y sumo menos 5 más 7 sería 2, así que me quedaría 2q. Menos 5 por 7 sería menos 35. Y listo. Es decir, aquí en medio sumamos y aquí al final multiplicamos. Fijémonos en este ejercicio, el término en común es i, así que sería i al cuadrado. Menos 2 más menos 6
son menos 8 y conservo el término común. Y menos 2 por menos 6 es más 12. En este caso, el término común es m al cuadrado. Si es m al cuadrado sería m a la cuarta. Luego sumo los términos no comunes. 9 más menos 5 es 4, así que me quedaría 4 positivo por el término común, que es m al cuadrado. Y 9 por menos 5 es menos 45. Último ejemplo. Aquí no tenemos un número de este lado, pero tenemos términos semejantes. El 1m con 6m. Entonces, la misma idea. El primer término, el común en este caso sería el n al cubo, al cuadrado sería n a la sexta. Luego sumo 1m más 6m, son 7m, y le agrego el término común que es n al cubo. Luego multiplico 1m por 6m, serían 6m al cuadrado. Y estaría resuelto. Cuadrado de un trinomio. En el caso de... no es tan utilizado, pero nos puede servir para sacarnos de apuro en algunas instancias. En este caso, cuando tengo un trinomio que está elevado al cuadrado, se eleva al cuadrado cada uno de los términos y luego se duplica por partes, es decir, 2ab, 2ac y 2bc. ¿Ok? Se van juntando. Entonces, si yo trabajamos con algunos ejemplos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero elevar al cuadrado cada uno de los términos. 3x al cuadrado sería 9x al cuadrado, más 2y al cuadrado, que sería 4y al cuadrado, más 1 al cuadrado, que sería 1. Y luego voy juntando de a 2. Estos dos, por ejemplo, los multiplico por 2. 2 por 3, 6. 6 por 2 sería 12. X, Y. Luego junto otro par. Estos dos, por ejemplo. 2 por 2 es 4. 4 por 1, 4. Y vamos a juntar otros dos, que serían el primero con el último. Y sería 2 por 3, 6. 6 por 1, 6x. Y está terminado nuestro ejercicio. Fíjense lo que hicimos. Elevamos al cuadrado cada uno de los términos y luego duplicamos por parejas. Veamos otro ejemplo. En este caso sería el cuadrado del primero, que sería q al cuadrado, más z al cuadrado, más, los tres primeros siempre son más, porque estamos elevando al cuadrado. Y cuando elevamos un número cualquiera al cuadrado, siempre es mayor o igual que 0. Entonces, p al cuadrado sería p al cuadrado. Y luego voy juntando por parejas. Multiplicando por 2. 2 por p por z, 2qz, perdón. Luego, si juntamos q con menos p, sería 2 por q por menos p, pero nos quedaría menos 2pq. Y por último, estos dos. 2 por z por menos p sería menos 2pz. Y ahí sí, ya estaría terminado. Último ejemplo. Tomo el primero al cuadrado, sería 49x a la cuarta, más el segundo al cuadrado, que sería 81y al cuadrado, más el cuadrado del último, que sería 9x al cuadrado y al cuadrado. Hasta ahí todo es positivo. Luego, cuando empezamos a multiplicar por 2, entonces las cosas pueden cambiar. Voy a tomar los dos primeros. 2 por 7, 14. 14 por 9 era 126, así que nos va a quedar menos 126x al cuadrado y. Luego juntamos estos dos. 2 por 7, 14. 14 por 3 sería 3 por 4, 12. 1, 3 por 1, 3, 4. 42. Y aquí tendríamos que multiplicar x al cuadrado por x, que sería x al cubo, y. Y última multiplicación, que sería entre estos dos. 2 por 9 es 18, y 18 por 3, 3 por 8 es 24, 2, 3 por 1, 3, 4, 5, 54, y nos quedaría x, y por y, que sería y al cuadrado. Y ahí estaría resuelto nuestro cuadrado de trinomio. Potencias de un binomio. Ya hablamos del cuadrado de binomio y del trinomio, pero en este caso lo que me importa a mí es las potencias en general, que podamos deducir la fórmula con la cual podríamos trabajar cualquier potencia de un binomio. En este caso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, si el signo es positivo del binomio, todos los signos van a ser positivos.
Pero si el signo es negativo, entonces se van alternando de la siguiente forma: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Vamos partiendo desde el positivo en adelante, desde el primer término, obviamente. Y lo siguiente es que las potencias de partimos con las potencias del primer término, parten en el máximo de la potencia que tengamos, en este caso n, y luego van bajando, n, n-1, n-2, -3, hasta llegar a 1, aquí. Y la potencia de b, que sería el segundo término, va subiendo desde aquí, 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta n. La pregunta del millón aquí es: ¿cuáles son los números que acompañan a estos términos que quedan entre medio? Y para esto existe una fórmula que es el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos permite ir viendo cuáles van a ser los elementos que van a multiplicar cada una de estos productos del primer y segundo término, y se construye muy fácilmente. Partimos desde el 1, luego 1, 1, y luego vamos 1, sumamos los dos números que están aquí en medio, 1 más 1, que sería 2, y terminamos con un 1. Luego partimos con 1, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, y terminamos con 1. El siguiente sería 1, 1 más 3 es 4, 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4, y termino con un 1. En el siguiente nivel sería 1, 1 más 4 es 5, 4 más 6 es 10, 6 más 4 es 10, y 4 más 1 es 5, y terminamos con 1. Y podemos seguir aquí infinitamente hacia abajo, o sea, podemos las bases que queramos para esta pirámide o para este triángulo en específico. Pero lo que quiero que entiendan es que esto nos va dando los términos por los cuales nos tenemos que ir multiplicando, siempre y cuando sigamos la idea de que el primer escalafón, el 1, corresponde a a más b elevado a 0. Recordemos que todo número elevado a 0 resulta ser 1, excepto 0. En el segundo está a más b elevado a 1, que sería 1 por a más 1 por b, por eso es 1, 1. El siguiente nivel sería a más b al cuadrado. Fíjense en esto. Ya vimos el cuadrado binomio, sería 1, 2, 1. Aquí partimos con el primer término, esto sería a más b al cuadrado, elevado al máximo del exponente, que sería 2. Y voy bajando, 2, 1. Y en el siguiente voy subiendo desde el b elevado a 1 hasta el b elevado a 2. El 1, cuando está acompañado de las letras, no se anota, y nos queda la fórmula del cuadrado de binomio. Entonces, de la misma manera podemos construir todas las que corresponden a potencias, como a más b elevado a 3, a más b elevado a 4 o a más b elevado a 5. Veámoslo con un ejemplo. En este caso, quiero calcular x más 1 elevado a 3. Así que voy a tomar esta línea del triángulo de Pascal, que dice 1 más 3, porque es positivo, más 3, más 1. ¿Ok? ¿Qué va en el primer? Aquí iría el primer término, que sería x. Parto con x elevado al máximo exponente, que es 3. Luego sería x al cuadrado, y luego sería simplemente x. Y ya en el último desaparece. En el segundo, comienzo multiplicando por el segundo término, 1. Luego sería por 1 al cuadrado, y por último por 1 elevado a 3. El primer término va bajando en potencia y el segundo término va subiendo. Si resolvemos esto, tenemos que 1 por x al cubo es simplemente x al cubo, 3 por 1 serían 3x cuadrado, 3 por 1 al cuadrado sería 1, 3 por 1 sería 3x, más 1 al cubo, que es 1 por 1, 1. Y ese sería el cubo de binomio. Si quisiera calcular q menos p elevado a 5, entonces tengo que tomar esta parte del triángulo de Pascal. Ok, los números serían 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Los signos dependen de este menos. Cuando es menos, vamos alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué nos queda? Vamos ahora con los elementos. Parto con el primer término, que sería q, y lo elevo a la máxima potencia, que es 5. Y voy bajando q a la cuarta, q al cubo, q al cuadrado,
y Q. Por el contrario, con P comienzo en el segundo término. Lo voy a poner al final, pero después lo ordenamos. P elevado a 1, luego sería P elevado a 2, P elevado a 3, P elevado a 4 y P elevado a 5. Y ya con eso podemos sacar nuestro binomio a la quinta, que sería 1 por Q a la quinta, simplemente Q a la quinta, menos 5 P Q a la cuarta, porque ordenamos en orden alfabético, más 10 P al cuadrado Q al cubo, menos 10 P al cubo Q al cuadrado, más 5 P a la cuarta Q, menos P a la quinta. Y ahí estaría terminado. Si necesito trabajar este binomio a la séptima, tengo que seguir avanzando con el triángulo de Pascal hasta el séptimo nivel. El sexto nivel sería 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Y el séptimo nivel sería 1, 7, 6 más 15 son 21, 20 más 15 son 35, 35, 21, 7, 1. Entonces, estos son los términos que tengo que usar. Puedo ver el nivel con el segundo número. Segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel y séptimo nivel. Entonces sería 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 y 1. Los signos, como es negativo, partimos. El 1 es positivo, el 7 es negativo, el 21 positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Y vamos con el primer término, que sería 2z elevado a 7, luego sería 2z elevado a 6, luego 2z elevado a 5, luego 2z elevado a 4, luego 2z elevado a 3, luego aquí 2z elevado a 2, hasta 2z elevado a 1, porque ya aquí desaparece. Y por otro lado, vamos con el i, que sería, parte en el segundo término y sería i, luego i al cuadrado, luego i al cubo, luego i a la cuarta, luego i a la quinta, luego i a la sexta y por último i a la séptima. Y ya resolvemos esto un poquito más y nos quedaría 1 por esto va a ser lo mismo, 2 elevado a 7 son 128, z elevado a 7, menos 2 elevado a 6 es 64, y 64 por 7 sería 7 por 4, 28, 2, 7 por 6, 42, 4, 44, sería 448. Y aquí tengo dos letras, ordeno en orden alfabético, y z a la sexta, más 2 elevado a 5 es 32, y 32 por 21 es 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6, 7, 672. Ordenamos, sería i al cuadrado, z a la quinta, menos 2 a la cuarta. Ahí está mal escrito, pero lo vamos a arreglar. Era aquí afuera el 4. 2 a la cuarta son 16, y 16 por 35 sería 5 por 6, 30, 5 por 5, 6, 7, 8, 3 por 6, 18, 1, 3 por 1, 3, 4. Sería 560. Así que aquí sería 560 y al cubo z a la cuarta, más 2 al cubo, en este caso, casi no se ve el 3, 2 al cubo es 8, y 8 por 35 sería 5 por 8, 40, 4, 3 por 8, 24, 25, 26, 27, 28, 280, y z i elevado a 4, z al cubo, menos 2 al cuadrado que es 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, i elevado a 5, z elevado a 2, más 2 por 7 que es 14, i elevado a 6, z, menos i a la séptima. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Largo, obviamente, pero es mucho más fácil que multiplicar 7 veces 2z menos i. Ejemplo de ejercicio.
En un juego del casino donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó m menos a al cubo veces y ganó m más a al cubo veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano? Ok, solo tenemos dos opciones, perder o ganar. Así que del total, si yo al total le resto las veces que ganó, obtengo las veces que perdió. Así que al total, que sería m menos a al cubo, le vamos a restar m más a al cubo. Vamos con el triángulo de Pascal, sería 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Este es el nivel que vamos a ocupar porque están al cubo. Lo voy a desarrollar aquí para que veamos cómo queda. A más b al cubo en este caso sería el primero al cubo, luego por 3a al cuadrado, luego por 3a, hasta ahí llego con el a. Luego el b comienza en el segundo, b al cuadrado y b al cubo. Si los signos son positivos, si es positivo aquí, esto sería positivo, positivo y positivo. Si fuera negativo, aquí sería más, menos, menos, o sea, más y menos. Entonces, con eso veamos lo que pasa aquí. En este caso sería m menos a, así que los signos se alteran. Sería m al cubo menos 3m al cuadrado, bueno, am al cuadrado, lo ordenamos de forma alfabética, más 3a al cuadrado m menos a al cubo. Este sería el resultado del primer paréntesis, utilizando esto, primer y segundo término. Menos, ahora resuelvo el segundo, donde todos serían positivos. Sería m al cubo más 3am al cuadrado más 3a al cuadrado m más a al cubo. Sacamos los paréntesis, este está precedido por signo positivo, así que todos los signos del paréntesis se respetan. Y este está precedido por un signo negativo, por lo tanto cambian todos los signos del paréntesis. Sería menos m al cubo menos 3am cuadrado menos 3a cuadrado m menos a al cubo. Reducimos términos semejantes, lo que se pueda. M al cubo menos m al cubo. Luego tenemos 3 al cuadrado m menos 3 al cuadrado m. Las otras son todas negativas, por lo tanto se suman. Menos 3am cuadrado menos 3am cuadrado es menos 6am al cuadrado. Y menos a al cubo menos a al cubo sería menos 2a al cubo. Esta sería la expresión que representaría la cantidad de veces que Maximiliano perdió. Alternativa D. Vamos ahora a un paso contrario que sería la factorización. La factorización es un proceso de escribir un número o una expresión como un producto de dos números o dos expresiones. Ejemplo, el 24 que se puede escribir como 6 por 4, o como 3 por 8, o como 12 por 2. Y si tenemos una expresión algebraica que le podemos escribir como el producto de x más y por x más y, que sería x más y al cuadrado, también hablamos de factorización. Los métodos de factorización más usados son el factor común simple, factor común por agrupamiento, los opuestos de los productos notables, es decir, volver desde el resultado hasta el producto, que son la diferencia de cuadrados, el trinomio cuadrático perfecto y el trinomio de la forma x cuadrado más a más bx más ab, y la suma o diferencia de cubos. Partamos por el factor común. Cuando tenemos un término que se repite, no solo con dos términos, esto puede ser con 3, 4, 5, no importa la cantidad de términos que tengamos, pero si hay un término que se repite, como en este caso que tenemos la a que se repite aquí en ambos, lo podemos factorizar, ¿sí?, utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición, en la cual decía que si estábamos multiplicando un número por una suma, es lo mismo que multiplicar cada uno de los términos, pero en este caso vamos de regreso. Es decir, si tengo un número que se multiplica por dos números que se están sumando, entonces puedo factorizar por ese número. Quizás lo entendamos mejor con ejemplos. En este caso, por ejemplo, tengo un factor que se repite, que es el 2. Entonces lo que hago es dividir por 2 y me quedaría 2 por cuánto me da 2x por x,
2 por x, 2x, más 2 por cuánto me da 2, que sería 1. Listo, factorizado. Ahí lo escribimos como un producto. En el segundo caso, el factor común es x, es el que se repite en ambos. Así que saco el factor común que es x y dejo cuánto tengo que multiplicarle para que me dé qx por q, menos cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé 5x por 5. Fíjense que en este caso conservé el signo del número. Si yo sacara un número negativo, entonces tendría que cambiar los signos dentro del paréntesis. Bueno, en esta expresión de acá tengo varios factores comunes. Entre el 4 y el 2, por ejemplo, hay un factor común, que es el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 2 por 1 es 2. Es un número que divide a los coeficientes numéricos. Así que ese va a ser parte de nuestro factor común. Y otro factor común es la y, que se repite en ambos, pero tiene diferentes exponentes. En ese caso se toma el exponente menor. Así que nuestro factor común sería 2i al cuadrado. Entonces, 2 por cuánto me da 4, por 2. Y el i cuadrado, para que me dé i cuadrado, no tengo que multiplicarlo por nada, así que ahí queda. Menos 2 por cuánto me da 2, por 1. El x, o sea, el i al cuadrado, para que me dé x y al cubo, tengo que multiplicarlo por x y por y. El x para que aparezca, y el y porque elevado a 1 más 2 me da el elevado a 3. Recordemos que el 1 al lado de las letras no se nota. Y ahí estaría factorizado. Aquí hay un ejemplo donde tenemos más términos, y es la misma idea. Buscamos un número que divida a los coeficientes numéricos. En este caso podría ser 6. 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 2, 12 y 6 por 5, 30. Pero también podría ser 2. 2 por 9, 18, 2 por 12, 24, 2 por 6, 12 y 2 por 15, 30. O podría ser 3. 3 por 6, 18, 3 por 8, 24, 3 por 4, 12 y 3 por 10, 30. En este caso, para que sea una mejor factorización, la idea es sacar el máximo divisor, que en este caso sería 6. Luego vemos en las letras, qué letra se repite pero en todos los términos. Y hasta aquí pareciera que se repitiera la x y la y, pero aquí no hay y, por lo tanto el término común es x. ¿Sí? Con su menor exponente que sería 1. Y comienzo a dividir. 6 por cuánto me da 18, por 3. X para que me quede x y, solo necesito multiplicarlo por y. Más 6 por 4 es 24. X para que quede x cuadrado hay que multiplicarlo por x y para que quede el y por y. Menos 6 por 2 es 12 y x para que me quede x y cuadrado tengo que multiplicarlo por y al cuadrado. Más 6 por 5 es 30 y x para que quede x no tengo que multiplicarlo por nada, así que ahí queda. Si lo ven de otra forma, para que no se confundan con esto de las letras, pueden ver los exponentes como parte de una multiplicación. Recordemos que x al cuadrado es x por x y y por y sería y por y. ¿Sí? Aquí tengo un x y aquí tengo x y. Al sacar un factor común x, lo que estoy haciendo es quitar esa x de aquí. En cada uno de los términos la quito. Entonces, ¿qué me queda? Me quedó y, xy, y al cuadrado, y aquí no me quedó ninguna letra. Entonces puede ser más simple en algunos casos. Ahora, el factor común simple también puede ser una expresión más grande. Es decir, una expresión que se repita en dos términos, pero que sea un binomio, por ejemplo. En este caso, m al cuadrado más 9 se repite en los dos términos, así que lo quito. Sería m al cuadrado más 9, ¿factor de quién? Si lo quito de aquí, me queda el 3, y si lo quito de acá, me queda más n. Y ahí estaría factorizado. Ejemplo de ejercicio. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a x elevado a 9 más x elevado a 6 más x elevado a 3? Ok. Factor común, rápidamente, el x elevado a su menor exponente, que sería el 3. Y comenzamos a factorizar. X elevado a 3 para que me dé x elevado a 9. Le quitamos 3x, me queda x elevado a 6. Más
x elevado a 3 para que me dé x elevado a 6. Le quité 3, me queda x elevado a 3. Y aquí le quité también el x elevado a 3, así que me queda el coeficiente numérico, que sería 1. ¿Sí? Esta expresión no aparece en las alternativas, pero el 1 es lo mismo que x elevado a 0, porque todo número elevado a 0 da 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Factor común por agrupamiento. En este caso no tengo alguna expresión que nos permita verlo desde antes, así que lo vamos a ir viendo con ejemplos. En el caso del factor común por agrupamiento, la idea es que necesito tener, primero que nada, 4 o más términos para poder hacer esto. Y siguiente es que lo que vamos a hacer es agrupar dos términos o más términos que tengan algo en común. Y vamos a tratar después de hacer un nuevo factor común donde tengamos un binomio o trinomio o lo que sea que podamos sacar como factor común. Se los explico aquí. Por ejemplo, en este caso, yo puedo agrupar, no hay un término común en todos. ¿Sí? Aquí tengo m y x, aquí tengo n y y, aquí tengo 1 y aquí tengo 4. No tengo factores que se repitan en todos los términos. Entonces lo que hago es agrupar términos que tengan algo en común. Por ejemplo, estos dos. Aquí ambos tienen el x en común. Y aquí ambos tienen un 2 que divide al 4 y al 2. Y una y que están en ambos. Entonces factorizamos. Sería x factor de m más 2n más, factor común aquí sería 2i factor de m más 2n. Y me doy cuenta de que en este caso esto es lo mismo que esto. Por lo tanto puedo sacarlo como factor común. Es decir, m más 2n es el factor común aquí de ¿quién? Si lo quito de este lado me quedaría x. Y si lo quito de este lado, me queda más 2i. Y ahí estaría factorizado. Veamos otro ejemplo. En este caso, lo mismo. Fijémonos con los signos para que no nos confundamos. Voy a elegir, por ejemplo, AC con AD, que tienen como factor común el A, y BC con BD, que tienen como factor común el B. Entre estos dos, el factor A sería DC menos D, más, aquí sería B, el factor común de C menos D también. Otra vez, esto es lo mismo que eso, por lo tanto, lo saco como factor común. ¿De qué? Si lo quito de aquí, me quedaría A, y si lo quito de acá, me queda B. Ahora, ojo, que no es la única forma de agruparlos. Prácticamente, de la forma que los agrupen, van a llegar a una expresión que puedan volver a factorizar. Así que ese no es mayor problema. Veamos este caso. En este caso tengo nx, que podríamos agruparlo con 4x porque tienen el x en común, o con el 3n que tienen el n en común. Cualquiera de los dos funciona bien. Voy a agruparlo aquí porque se ve fácil. Y 3n más 12 tienen como factor común el 3. Entonces factorizo por x, nos quedaría n más 4. Y aquí factorizamos por 3 y nos quedaría n más 3 por 4 es 12. N más 4 se repite, así que lo saco como factor común. Y nos quedaría de factor de ¿quién? De x más 3. Diferencia de cuadrados. En este caso estamos retrocediendo de la suma por su diferencia hacia la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Voy a estar acá. Ahora parto del resultado y voy a obtener la suma por su diferencia. Es decir, tengo que calcular la raíz del primer término para obtener el primero, y la raíz cuadrada del segundo para obtener el segundo término, uno con suma y el otro con resta. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que tengo que saber? Primero que son cuadrados perfectos. Esto es x al cuadrado y 4 es 2 al cuadrado. Por lo tanto, la factorización serían dos paréntesis, donde las raíces, que serían x y 2, en uno se están sumando y en el otro restando. Listo, factorizado. Lo mismo acá. Esto sería lo mismo que 4i al cuadrado y esto sería 6z al cuadrado. Por lo tanto sería 4i más 6z por 4i menos 6z. En este caso sería 2d al cuadrado y esto es 1 al cuadrado. Por lo tanto sería 2d más 1
por 2d menos 1. El orden da lo mismo. X a la cuarta es lo mismo que x al cuadrado y 16 es lo mismo que 4 al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. O al revés, más menos. Lo que sí es que esto de aquí también es una diferencia de cuadrado, ya lo vimos aquí arriba. Por lo tanto, una factorización completa sería x más 2 por x menos 2 por x cuadrado más 4. Y por último tengo m a la sexta, que es lo mismo que m al cubo al cuadrado, y 9, que es 3 al cuadrado. Por lo tanto, aquí quedaría m al cubo más 3 por m al cubo menos 3. Ejemplo de ejercicio. En este caso tenemos una fracción algebraica, que lo único que podríamos hacer es tratar de simplificar algún término. Entonces, veo aquí que hay una diferencia de cuadrados, así que la vamos a factorizar. Sería a más b, ¿factor de qué? A al cuadrado menos b al cuadrado sería a más b por a menos b. Y esto todo está dividido en b menos a. Es lo mismo que menos a menos b, ¿sí? Lo que hago con el menos adelante es cambiarle los signos a lo que está dentro del paréntesis. Luego aquí podemos simplificar algunas cosas. Podemos simplificar a menos b con menos a menos b. Ojo que si queda un menos acá abajo es como si hubiese un menos 1. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es ese menos 1, aquí arriba, menos 1, por a más b por a más b, que es lo mismo que decir menos 1 por a más b al cuadrado, y esto es lo mismo que decir menos a más b al cuadrado. Alternativa E. Trinomio cuadrático perfecto. En este caso es el contrario del cuadrado de binomio. Antes veníamos de acá, cuadrado de binomio, hacia este trinomio, y ahora partimos del trinomio y vamos a llegar a quién es el cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1. Sacar las raíces de los extremos para obtener el a y el b, y luego verificar que sea perfecto, verificando que este resultado sea el doble de la raíz del primero y la raíz del último. Explico con ejemplos. En este caso, por ejemplo, aquí sería, la raíz sería x y la raíz aquí sería 2. Y el de en medio tendría que ser el doble del primero, que es x, por el segundo. 2 por 2, 4, bien, y el x, bien. Ya que sabemos que es trinomio cuadrático perfecto, entonces colocamos los dos términos extremos y el primer signo. Y eso al cuadrado. Listo, factorizado. Veamos el segundo. La raíz aquí sería 4i y la raíz acá sería 6z. El de en medio debería ser 2 veces por 4i por 6z. 2 por 4 es 8, 8 por 6, 48. Y por z y z. Muy bien. Entonces, la factorización sería 4i, primer signo, que es más, 6z elevado al cuadrado. Ojo, si no da aquí en medio, no se puede factorizar así. ¿Okay? Último ejemplo. La raíz del primero sería 2d, la raíz del último sería 1. 2 por 2d por 1 sería 2 por 2, 4, y d, así que estaría súper bien. Sería entonces 2d, primer signo, que es menos, última raíz, y al cuadrado. Ejemplo de ejercicio. Si en los números reales se definen las operaciones a círculo B y m triángulo n, entonces el valor de esto, ¿cuánto sería? Ok, vamos por partes. Tenemos que a círculo B es igual a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Exacta fórmula del trinomio cuadrático perfecto. Por lo tanto, esto es lo mismo que a más b al cuadrado. Y en m triángulo n es igual a m al cuadrado menos 2mn más n al cuadrado. Lo mismo, la raíz del primero es m, la raíz del último es n. 2 por n, 2mn. Por lo tanto, esto es lo mismo que m menos n al cuadrado. Lo que nos hace la vida bastante más fácil, porque entonces 4 triángulo 3 sería lo mismo que 4 menos 3 al cuadrado, y 3 círculo 5 sería lo mismo que
3 más 5 al cuadrado. Resuelvo. 4 menos 3 al cuadrado es 1 al cuadrado, que es simplemente 1. Y 3 más 5 sería 8 al cuadrado, sería 64. Y lo que nos piden es el resultado del 4 triángulo 3, que es 1, menos el resultado de 3 círculo 5, que sería 64, lo que nos da exactamente menos 63. Alternativa, el trinomio de la forma x cuadrado más a más bx más ab, que es volvernos de la multiplicación de binomios con término común, ¿sí? En este caso lo que vamos a buscar son dos números que multiplicados den el final y que sumados den el de en medio, aunque nos vamos a dedicar a verlo con este signo. Si este signo es positivo, entonces vamos a sumar. Si este signo es negativo, vamos a restar. ¿Por qué? Porque los signos iguales se suman, los signos distintos se restan, entonces por eso vamos a trabajarlo de esa manera. Veámoslo con ejemplos para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar dos números que multiplicados den 4 y que sumados me den 4. Que está muy fácil porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Y 2 más 2 es 4. Entonces, ordeno mis dos paréntesis, reparto el término al cuadrado y luego coloco los dos términos que tengo, que son 2 y 2. Ojo que me tiene que, como son positivos, se van a sumar, es decir, tienen que ser los mismos signos. Y me tiene que dar sumado menos 4, por lo tanto los signos tienen que ser negativos. Fíjense lo que hicimos aquí. Esto es lo mismo que decir x menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, si usamos la fórmula del trinomio de la forma x cuadrado más a más bx más ab, funciona también con los trinomios cuadráticos perfectos. Es decir, con una sola fórmula podríamos hacer los dos. Ahora va a depender del gusto del consumidor, lo que te parezca más fácil. En este caso tengo que buscar dos números que multiplicados den 6 y que sumados me den 5. ¿Sí? Entonces, 6 puede ser de dos formas. Puede ser 3 por 2 o puede ser 6 por 1. ¿Cuál de ellas, si yo la sumo, me da 5? Solamente 3 y 2. Por lo tanto, abro los paréntesis, reparto el término común y tengo mis términos 3 y 2. Y hago el mismo análisis. Si estoy sumando, quiere decir que los signos de los números son iguales. ¿Iguales a qué? Bueno, al signo positivo que me tiene que dar al sumar. Listo. En este caso, tengo que buscar dos números que multiplicados den 18, pero que restados den 7. 18 puede ser 18 por 1, 9 por 2, 3 por 6 y creo que hay. ¿Cuál de estas, si yo los resto, me resulta 7? Bueno, 9 y 2. Así que vamos a separar el término común. Ponemos el 9 y el 2. Y ojo que al restarlo me tiene que dar negativo, por lo tanto el mayor tiene que ser negativo. Recuerden que se conserva el signo del mayor al restar. Entonces sería menos 9 más 2. ¿Por qué los signos son distintos? Porque se restan. Cuando los signos son distintos, se resta y se conserva el signo del mayor. Y en este último caso tengo que buscar dos números que multiplicados den 54 y que restados den 3. Entonces voy con el 54, que podría ser 54 por 1. Podría ser 2 por 27. Podría ser 1, 3, 2, 3 por 8, 3 por 18. Podría ser 9 por 6, 54, y creo que ahí lo tenemos. Porque restados 9 menos 6 es 3. Así que reparto. El término común en este caso es A, así que quedaría A y A. 6 por 9. Y el mayor tiene que ser positivo para que me dé la resta. Así que ahí estaría factorizado. Ejemplo de ejercicio. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es equivalente a la expresión 3x cuadrado menos 15x más 18? Entonces, partamos por la expresión original, 3x cuadrado menos 15x más 18. En este caso, si se fijan, todos son divisibles por 3, así que voy a sacar el factor común 3. Me quedaría 3 por x cuadrado menos 3 por 5, 15, y 3 por 6 es 18. Y este factor común, si se fijan, lo tenemos aquí.
Así que esa es verdadera, porque estamos buscando la que no lo es. Ahora, esto de aquí es un trinomio cuadrático de la forma a más b, x cuadrado más a más bx más ab. Por lo tanto, lo podemos factorizar en dos términos. Buscamos dos números que multiplicados en 6 y que sumados en 5, que sería 3 por 2. Pero en este caso me tiene que dar negativo, así que los dos tendrían que ser negativos. Y esta expresión la tenemos aquí. Ahora habría que verificar las otras expresiones. Para eso, en este caso, ya rápidamente podríamos mirar esta de aquí. Esto está invertida la primera, pero la segunda está en el mismo orden. Esto es lo mismo que menos 3 por 3 menos x por x menos 2. Esa no es igual que esta, por lo tanto, esa es la que no es equivalente. Ahora, si quisiéramos revisar más, habría que revisar esta. En este caso sacó factor común solamente en esta parte. 3x quedaría, pero lo sacó con negativo, así que quedaría menos x, por eso queda el menos x aquí, y multiplicado por 5 positivo, que es el 5 está acá, así que esa es verdadera. Y lo mismo en este caso, solamente que se sacó el 3x positivo, así que también es verdadera. Alternativa entonces correcta, la B. Suma y diferencia de cubos. Última factorización. Esta no es tan usada, pero en algunos casos nos puede salvar la vida. Y es el hecho de que la suma o la diferencia de cubos se pueden factorizar. No como los cuadrados, que en los cuadrados solo la diferencia de cuadrados se puede factorizar. En este caso, la suma y la diferencia se pueden factorizar. ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso tengo que sacar la raíz cúbica de cada uno de los elementos. Me va a quedar el primer término, que es con el mismo signo que tenga acá. Si es suma de cubos, aquí va a ser suma. Si es resta de cubos, aquí va a ser resta. Y lo que queda acá es como una especie de trinomio cuadrático perfecto, pero sin el 2. Se fijan que le falta como el 2 aquí en medio. Y el primer signo es contrario al de acá. Si aquí es más, este es menos, si este es menos, este es más. ¿Ok? Entendámoslo con ejemplos. Aquí tengo x al cubo y 64 es lo mismo que 4 al cubo. Entonces, nuestro primer término aquí sería x más 4. Y luego construyo el segundo. X al cuadrado. Y aquí, signo contrario. Si este es más, este es menos. El primero por el segundo, que sería x por 4, que es 4x. Más el segundo al cuadrado, que sería 16. Y ahí está factorizado. Lo mismo acá. Aquí sería y al cubo y esto es 3 al cubo. Así que respecto al signo del primero sería y menos 3. Y luego acá, y al cuadrado. Cambio el signo, si este es menos, este es más. Y por 3, que sería 3i. Y el tercero es siempre positivo. 3 al cuadrado, que sería 9. Siguiente ejemplo, esto sería a elevado a 3. Y esto sería 2x elevado a 2 al cubo. ¿Sí? 2 al cubo es 8 y 2 por 3 es 6. Aquí nos quedaría a menos 2x cuadrado, que sería el primer término, luego a al cuadrado, más 2x cuadrado por a, que sería 2ax cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería 4x a la cuarta. Y en este caso tengo n al cubo elevado al cubo, 3 por 3, 9, y m al cubo. Por lo tanto, nos quedaría n al cubo más m nada más. Y aquí elevado al cuadrado sería n a la sexta más n al cubo más m al cuadrado. Y ahí estaría factorizado. Ejemplo de ejercicio. Si m al cubo menos n al cubo es igual a a y m menos n es igual a b, entonces el valor de a dividido en b es... Ok, a dividido en b. Recordemos que a es igual a m al cubo menos n al cubo. Y b es igual a m menos n. Entonces factorizamos esta diferencia de cubos. Sería m menos n por m al cuadrado más mn más n al cuadrado dividido en m menos n. Y esto lo puedo simplificar. Por lo tanto, lo único que me queda es m al cuadrado más mn más n al cuadrado.
alternativa A. Y eso fue todo por hoy. Espero que, a pesar de lo largo y todo, haya sido entendible. Cualquier duda, pregunta o consulta, ya saben, me la pueden dejar aquí o en Instagram y estaré respondiéndoles muy gustosa. Que estén muy bien, que tengan una linda semana. Nos vemos. Chao, chao.